Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversamos con Marilena Rivera. Ella es coordinadora de políticas públicas de Fundaungo, y el doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Ya escuchábamos en el primer bloque de este programa sobre las propuestas de Funde, del señor Carlos Pérez, investigador de Funde. Él hablaba de varias cosas como posibles soluciones, como los podemos escuchar, de fortalecer el sistema actual. El sistema de reparto decía que es insostenible y también podría ser un sistema mixto también insostenible, y proponía un aumento en edad de retiro. Doctor Cabrera, usted se quedó en la parte del diagnóstico, y si quiere luego hablamos también de los posibles cambios, porque todos coincidimos en que sí se necesita un cambio o reformas a ese sistema de pensiones. Sí. Creo que el diagnóstico que yo estoy tratando de exponerle a la población va bajo dos grandes objetivos que tienen que tener una reforma previsional. El primer objetivo, y por eso lo cito, es proveer a la población de una vejez digna. Creo que ese debe ser un gran objetivo en el que partamos de un diálogo. Segundo no hay que descuidar los elevados costos financieros que ha generado todo este sistema y que obviamente tienen un impacto negativo sobre las finanzas públicas. Creo que esta última variable en algún momento ha tenido más importancia, menos importancia, pero yo trataría de poner los dos grandes objetivos. Encontrar ese punto intermedio creo que es el reto de las fuerzas sociales en El Salvador. Y en eso está el gobierno trabajando. Todavía no tenemos una postura concreta de la reforma, sin embargo hemos planteado que estamos retomando las diferentes propuestas. Volviendo a esos 10 elementos que son las piezas del rompecabezas, en mi entender, yo me había quedado en lo que era la elevada concentración de las inversiones. Otro elemento que tiene la misma relación es la baja rentabilidad del fondo de pensiones. Si nosotros examinamos la rentabilidad con la que se estimó iba a funcionar este sistema de capitalización individual, tuvo dos choques externos. Por un lado, no se tomaba en cuenta que en enero del 2001 íbamos a amanecer con una dolarización. Exacto. Y eso obviamente parece nimio, pero implicó una reducción en la tasa de rentabilidad de todo el fondo. Segundo, otro choque externo al que va a estar sometido todo sistema de pensiones de capitalización individual en diferentes países del mundo se refiere a las crisis financieras. Las crisis financieras y cómo los países desarrollados orientan sus políticas monetarias. Hemos visto cómo la tasa LIBOR ha venido cayendo desde 5.59 allá por el 99 hasta representar el año pasado 0.34%. Esa es una tasa que obviamente responde a las condiciones financieras internacionales, pero legalmente fue el referente para la definición de las tasas de rentabilidad. Y otro elemento que yo creo que no se ha discutido a la fecha es la reducida competencia en el sistema de ahorro para pensiones. Creo que es importante valorar cómo dentro de la futura reforma de pensiones vamos proveyendo de una mayor competencia en el sistema. Teníamos datos nosotros que la rentabilidad sobre el patrimonio promedio, en promedio desde el 2001 al 2014, y eso que ya tenemos dolarización, sí, es del 38%. Es una tasa que en nuestro entender es muy elevada y obviamente si eso lo comparamos con el sistema bancario, vamos a ver que el sistema bancario anda por el 15%. Entonces, creo que es importante ir evaluando cómo incrementar la competencia pues, en este sector. Otro de los elementos que nosotros pues, agregamos es, hemos tenido desde el 2009 avances en el pilar no contributivo, pero también este pilar no contributivo trae aparejado problemas de sostenibilidad. Debemos de encontrar cuál es la fuente de financiamiento definido para esta pensión básica universal, que yo creo que es una exigencia para tener una vejez digna, pero también tiene que tener esa fuente, esa contrapartida de fuente de financiamiento. Y otro elemento que María Elena lo destacó muy bien
se refiere a que un alto porcentaje de las pensiones que se otorgan, primero, no son suficientes y no van a ser suficientes. Y segundo, que son las mujeres las que tienen las peores pensiones. Este es un sistema que obviamente está penalizando a las mujeres. Por ejemplo, dentro del SAP, el 83% de los afiliados, la mujer tiene una tasa de reemplazo. Esto se refiere a la pensión inicial respecto al último salario cotizado. Las mujeres tienen como media un 38% de tasa de reemplazo, mientras los hombres tienen un 42%. Creo que aquí hay un punto de abordar la equidad. No es justo que las mujeres tengan una menor tasa de reemplazo respecto a los hombres. Este es un punto que es bueno dejarlo en la mesa del diálogo. Porque quisiera concluir en este elemento que el sistema realmente es inequitativo, ya que las tasas de reemplazo dependen del grupo al que pertenece el afiliado. Creo que esto es muy importante y obviamente había dejado para el final el tema del un sistema financiero, una sostenibilidad financiera ante los costos fiscales crecientes. Tanto en el diagnóstico que es público del gobierno, que fue hecho por la Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda y Banco Central, en este estudio se aborda claramente que con las reformas que se dieron en el año 98, el Estado asumió los costos de la transición. Y estos costos de la transición tuvieron un problema, que las fuentes de financiamiento no fueron establecidas. Las reservas técnicas, se ha hablado mucho de que fueron alrededor de 338 millones, pero que se agotaron allá por el 2001, María Elena, usted me corrige. Se creó un fondo de amortización, pero que era insuficiente. Era apenas, entiendo, el 0.5 a 1.5 del presupuesto. Y por último, el tema de las transferencias. Por tanto, aquí tenemos que no se validó o no se implementó una reforma fiscal en ese momento que permitiera generar estos recursos necesarios para responder a todos estos costos. Lo más grave es que optamos por una fuente de financiamiento del sistema a través del endeudamiento público. Obviamente se opta por el endeudamiento público porque genera el menor roce entre las fuerzas sociales, ¿verdad? Es diferente cuando ya estamos abordando temas de impuestos, que ahí ya implica otro tipo de variables, otro tipo de elementos. Pero yo creo, las lecciones aprendidas lo que nos están diciendo es, si vamos a hacer una reforma al sistema de pensiones, las reformas fiscales no solo tienen que abordarse desde la perspectiva del costo de pensiones, hay que hacer reformas fiscales para que tanto el gasto corriente como el gasto en inversión, como la carga tributaria, no solo financie esta reforma, sino que también sea para financiar el desarrollo socioeconómico salvadoreño. No podemos conseguir el empleo digno y un crecimiento sostenido si no abordamos integralmente también las finanzas públicas. Creo que aquí estamos sincerando la situación. Y hay otros elementos que exacerbaron el costo de la transición. Y estos elementos fueron reformas que fueron realizadas después de 1998. Tenemos el decreto 1217 y el decreto 100. Esto, en nuestro entender, introdujo inequidades entre los afiliados del sistema de ahorro porque otorgó beneficios diferenciados entre los segmentos poblacionales. Otro elemento que yo creo que es digno, el elevar paulatinamente la pensión mínima, pero no en base a un diálogo político que este año vamos a aumentar la pensión mínima, no, que sea algo como una regla. Hay otros países que lo definen en base a la inflación o base a otros indicadores. Correcto, el salario mínimo es otra fuente, pero yo creo que
la discrecionalidad del aumento de la pensión mínima tiene que separarse del ciclo político. Creo que eso es muy importante. Si continuamos con esto, yo creo que le vamos a ir mejorando a la población, pero también aumentando problemas de insostenibilidad fiscal. Y estas medidas, por lo tanto, han incrementado los compromisos del Estado, pero sin implementar de dónde obtiene los ingresos el Estado. Creo que son elementos, y por eso había dejado de último el tema de los costos fiscales, para ponerles un ejemplo pues a María Elena y a Carlos. Si solo cojo la emisión de bonos del 2001 hasta el 2006 que se hizo, lo que vamos a encontrar es que de esa emisión de eurobonos, la deuda para pagar pensiones ascendió a 1.232 millones. Y esto representa el 4.9% del PIB y el 35.8% de estas emisiones de eurobonos. Creo el ministro de Hacienda dijo que si no se tenía la carga de las pensiones, el déficit fiscal sería de 1.7% del PIB. Exacto. Lo que estamos diciendo es, vean, el déficit fiscal, el 50% del déficit fiscal se explica por el costo de las pensiones. O sea, no tiene nada que ver si la política fiscal está siendo coherente, y esto lo podemos ver a través del déficit primario, pero traemos esa variable estructural del 50% costo de pensiones. Y si lo vemos en términos de deuda, lo que estamos estimando son casi 14 puntos de la deuda respecto al PIB, el costo de las pensiones. Por tanto, vuelvo a los dos grandes objetivos que tiene que tener esta reforma, y creo que hay que abordarlo también desde una perspectiva técnica. Si la población ha observado este debate, creo que el concepto de debate es, hemos puesto sobre la mesa las posiciones, y la conclusión que estamos llegando es que las posiciones son similares, ¿verdad? Los tres diagnósticos desde Fundaungo, desde Funde y desde el gobierno, pues plantean problemas similares. Por tanto, si lo que necesita ese país y carece es llegar a consensos mínimos. Gracias. Bueno, a ver, de lo poco que nosotros conocemos en la reforma que está trabajando el gobierno actualmente es que se habla de un sistema mixto. ¿Cómo ven ustedes este sistema? ¿Lo ven viable, María Elena? Bueno, desde Fundaungo, como ya mencioné, nuestra propuesta es más el proceso de llevar a cabo esta reforma del sistema de pensiones. Consideramos que en efecto debe de tomarse en cuenta tanto esta propuesta de un sistema mixto como la propuesta de fortalecer de capitalización individual y esta fase de transición que tenemos, pero debe surgir todas estas medidas que se tomen de un diálogo social, pero un diálogo social, como ya lo decía el doctor Cabrera, técnicamente sustentado. Un diálogo social que tome en cuenta todas las medidas que provengan de los diferentes sectores de la sociedad que están impactados por este tema y que van a ser afectados por las medidas que se tomen, y que se tomen en cuenta sus costos y sus impactos en el largo y mediano plazo. Definitivamente sabemos por el diagnóstico del sistema de pensiones que el esquema de capitalización individual no le puede dar respuesta a la mayoría de la población. Es más, le da respuesta a una minoría, a un 24% de la población económicamente activa. Sin embargo, deben de contemplarse también otros esquemas que puedan ser viables y que puedan garantizar la seguridad social y la protección social a todas estas personas, que les garanticen una vejez sin un riesgo de pobreza mayor. A ver, el doctor Cabrera mencionaba sobre una pensión no contributiva, hablamos de una pensión básica universal. ¿Cómo cree usted que se podría financiar este tipo de pensión que necesita el país también? Definitivamente esto pasa por la reforma fiscal, que ya mencioné que el tema fiscal trasciende el sistema de pensiones y es necesario no solo para esto, sino para otras medidas no contributivas que no solo atiendan a la población ya en etapa pasiva, como la pensión básica universal, sino también puedan contribuir de una forma
forma, por ejemplo, subsidiada a la población que todavía está en edades potencialmente activas, pero que le permite ir acumulando derechos para garantizarle una pensión en su vejez. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Venimos con las redes sociales, sus preguntas y comentarios. No nos cambien.